y cuando escuchamos fue el fusil, pues se lo descargó como una masacre porque mataron a más personas ese día. Bueno, bienvenidos nuevamente a Terapia Irresponsable. Es un placer para nosotras, pues, tenerlos nuevamente aquí, como siempre, em, motivadas a seguir con este proyecto tan importante para nosotras que esperamos que también lo sea para ustedes en alguna ocasión. Esta vez quisimos tocar un tema que es algo importante e interesante para el tema con todo esto de la historia de Colombia. Sabemos que Colombia es un país que ha sido marcado por guerras, por situaciones de terrorismo, de desplazamientos forzados, situaciones muy ilícitas también. Entonces, hoy queremos tocar un tema que es sobre el desplazamiento forzado y quisimos tomar esta oportunidad. ¿Por qué? Porque nuestra compañera Mar, ella Hola. ha vivido esta historia muy de cerca y en primera persona. Entonces, hoy, Terapia Irresponsable abre sus micrófonos para que Mar nos cuente su historia. Mar, bienvenida, ¿cómo estás? Hola Brillo, muchas gracias. Bueno, sí, como dice Brillo, este capítulo es diferente. Hoy soy yo como la entrevistada. Pues nada, quisimos de verdad abrir este espacio para que los micrófonos de terapia también sean algo donde se transforme, donde se hable también de estas cosas que a veces son como muy estigmatizadas, se podría decir. Sí, y también abunda el desconocimiento al Exacto, respecto. sí. Entonces, pues nada, quiero presentarme a todos ustedes. Para los que no me conocen, mucho gusto. Mi nombre es Mariana Vázquez. Yo nací en un pueblo muy hermoso que se llama Quinchía, Risaralda. Bueno, ubicado en Risaralda, un pueblito hermoso. Crecí hasta los 5 años allá. Bueno, como para dar introducción, toda mi familia es oriunda de este pueblo hermoso que lastimosamente por muchos años vivió afectada por la violencia, por la guerra entre guerrilla y paramilitares. Mar, ¿es de qué año? Yo soy del año 96. Ok. Entonces, digamos que mi infancia hasta los 3 años puedo decir que fue hermosa, fantástica. Amaba mi finca. Mi abuela, que en paz descanse, tuvo una finca que la construyó con mi abuelo. Bueno, en realidad son dos. La finca de mi mamá y la finca de mi abuela. La construyó con todo su esfuerzo y pues digamos que ese hubiese sido pues como el fruto de su esfuerzo, pero pues bueno, lastimosamente ya no lo es. Entonces sí, ¿verdad? Hasta los 3 años mi vida de niña fue excelente, fui muy feliz, asistí a mi colegio, teníamos un potrero hermoso que era donde literalmente pasábamos los mejores momentos con mis primos, con mis hermanos, y digamos que hasta ese momento todo fue muy hermoso. Hasta mis 3 años, digamos que tuve como esa dicha de poderte decir, la viví y fui muy feliz hasta esa edad. Lastimosamente todo se empezó a tornar, pongámoslo así, como gris cuando empezaron a surgir estos grupos al margen de la ley, que todo el tiempo recibíamos como hostigaciones, pero digamos que para un niño de mi edad, pues eso era como irrelevante, sí, porque nosotros vivimos más como a esa edad como concentrados en jugar y son muchas cosas son muy pocas cosas lo que nos genera importancia, sí, Sí. ya sabemos cómo Y que piensa un niño. supongo que a ese punto de pronto no tienes muchos recuerdos como hasta ahí. Exacto, aunque Lo desde que el... genera recuerdos ya es como cuando ya empiezas a vivir todo este tema del Sí. desplazamiento como tal. Ajá, pues a ver, realmente los niños a partir de los 3 años empiezan a tener memoria y recuerdos. Entonces, sí tengo, digamos que, a ver, ¿cómo puedo decir? Como cosas en mi memoria de ese tiempo, pero sí lo que un niño puede recordar muchísimo más es los eventos que le causaron más trauma. Entonces, bueno, sí, continuando con el tema.
Lo que más generó, digamos que impacto sobre mí fue la muerte de mi hermano. Fue algo supremamente desgarrador. Digamos que mis recuerdos van a partir de ese momento. Mi hermano es asesinado por un grupo al margen de la ley en el año, si no estoy mal, en el año 2001. En el año 2001, em, afuera de mi casa. Recuerdo mucho que ese día, bueno, yo confundí a estas personas porque claramente para mi edad, 5 años, ya ahí tenía 5 años, yo no tenía claridad de si eran el ejército, si era guerrilla, si era paramilitares, no tenía ni idea. Así que yo pensaba que literalmente era ejército. Entonces, yo recuerdo mucho que ese día, pues yo vi a mis papás como muy no sé, como asustados porque normalmente en los pueblos y para ese tiempo recibían como muchas visitas constantes de estas personas por hostigamiento, porque querían que les guardara armas, por muchísimas cosas. Entonces, que recibieran visitas, eso ya era muy normal, pero siempre generaba algo de angustia y de muchísimo miedo y pánico. ¿Tú tienes recuerdos de esas visitas? No, mira que de esas, no. Sino que a partir de la muerte de tu hermano empiezas ya a, Sí. digamos, como a ligar las visitas con los acontecimientos. Claro, totalmente, porque pues la verdad yo no puedo decir, sí, pasaba esto muchas veces, no, o sea, lo que yo tengo es a partir de ese momento. Ok. Entonces, bueno, les hablo como de esa noche que fue demasiado perturbadora para mí. Recibimos una visita de dos personas que venían vestidas de camuflaje. Yo pensé que era el ejército, pero pues evidentemente no lo eran. Suben a mi casa y empiezan a esculcar. No sé qué era lo que necesitaban, la verdad. Yo solamente recuerdo que yo vi a estas personas esculcando y sacando la ropa del closet. Mi mamá, pues en ese entonces, si no fue en el 2001, 2002, pero para esos tiempos, todavía estaba mi hermanito Julián, súper pequeñito, y mi mamá con pues el niño en brazos, con mi hermanita de más o menos, ¿Ustedes son cuántos? somos cuatro, Ok. ujú, dos hombres y dos mujeres. Y tu hermano Sí, mi era el hermano, mayor. sí, lo que pasa es que, a ver, ¿cómo les explico? Porque mi familia es un poquito rara, como para que lo entiendan. A ver, mi hermano Edgardo, que fue el que falleció, es mi primo, pero Ok. nosotros vivimos toda la vida juntos y nos Y se criaron criamos como hermanos. así. Yo tengo dos primos más, que es mi primo Alfonso y mi primo Mauricio, que son mis hermanos, porque nosotros crecimos juntos en la misma casa, entonces, ja. Bueno, Edgardo realmente es mi primo, pero pues yo toda la vida lo vi como un hermano. Él es el hijo de la hermana de mi papá. Ok. Bueno, entonces, sí, de mis papás solamente somos cuatro y bueno, hasta allí. Entonces, sí, en ese tiempo los mayorcitos pues éramos mi hermano John Fabio y yo, que tenía 5, y mi hermano que tenía 9 en ese entonces. Entonces, claro, yo recuerdo que ese día estaban esculcando, realmente no sabía qué estaban buscando. Recuerdo que llamaron a mi papá y le pidieron el documento. Yo solamente sentía como mi papá temblaba, porque yo me le agarré en una pierna y yo sentía, y yo como que, bueno, pues los hijos siempre queremos estar cerca de los papás todo el tiempo. Y yo nada más sentía que mi papá temblaba y yo decía, mi papá tiene mucho miedo en este momento. Le pasaron el documento, yo vi que empezaron a revisar en una lista. No estaba, eh, como que bueno, muchas gracias, y se fueron. Eso fue lo que yo recuerdo. Mi papá ahora me dice que él no entiende cómo yo recuerdo esas cosas y primero yo estaba muy pequeña y segundo él dice que en el momento que mataron a mi hermano yo no estaba ahí. Entonces, no sé, pero yo puedo y si alguien tiene alguna explicación psicológica o científica para decirme por qué yo sí tengo esos recuerdos innatos,
de ver a mi hermano y de todo lo que sucedió, pues que me lo diga, porque realmente no sé. Yo recuerdo que yo, después de lo que les acabo de decir, yo me trasladé a la casa de mi abuela, que era muy cerca de donde yo vivía con mis papás. Literalmente teníamos que pasar como por un camino o Camino. puente, ajá, para llegar a la casa de mi abuela. Llegamos, yo recuerdo que todos estaban levantados, mis primos, mis tías, porque en el pueblo donde nosotros nacimos en la vereda, que se llama Quinchía, perdón, Miracampos, en esa vereda estábamos mi abuela, María Dolores, que en paz descanse, mi tía Dolly, mi tía Rosa, mis dos primos, Alfonso, Mauro y Edgardo, y nosotros. Solamente éramos, toda la habíamos sido nosotros. Entonces, yo recuerdo que en ese momento, pues claro, los vi súper agitados, no recuerdo qué hablaban, solamente recuerdo el momento en el que estaban dos personas como en el patio, perdón, en el antejardín, y sacaron a mi hermano del cuarto de él y lo sacaron amarrado. Mi hermano, yo recuerdo perfectamente a mi hermano cómo estaba vestido con como con una pantaloneta de cuadros, y mi hermano le pidió que lo dejaran por favor cambiarse, que pues estaba descalzo y Pantaloneta. en pantaloneta. Entonces le dijeron que no, que para donde él iba él no necesitaba ropa. Entonces, bueno, yo recuerdo que en ese momentico teníamos a mi tío, que en paz descanse, que murió hace poquito también, estaba de visita y mi tío se alcanzó a volar por unos cafetales, corriendo hasta, no sé hasta dónde alcanzó a llegar, gracias a Dios mi tío se alcanzó a escapar y pudo volarse, por así decirlo. Em, Recuerdo que en ese momentico se llevaron a mi hermano a la carretera y cuando escuchamos fue el fusil que se lo descargaron todo en la cabeza. A mi hermano, ese día no solamente mataron a mi hermano, también mataron a varias personas que eran líderes sociales en otras veredas. Ese día hubo una masacre porque lo pueden buscar en internet. Está la noticia. Sí, la muerte de mi hermano está en internet. Fue catalogado como una masacre porque mataron a más personas ese día, unas muchísimo más crueles que la de mi hermano. Bueno, entonces claramente pues falleció. em, en ese momento recuerdo que vino como el CTI, es que hace levantamiento. Sí. Sí, hacer pues como todo el levantamiento. Mi abuela, como crió a mi hermano como hijo, porque la mamá de mi hermano en ese tiempo residía aquí en Cali, que es mi tía. Entonces mi abuela lo crió como hijo y mi abuela por la edad que tenía no le pudimos decir la verdad, pues de que mi hermano lo había matado o que le había pasado algo. Entonces, pues, a ver cómo les explico. Es muy duro. O sea, ese momento fue muy crítico para mí porque yo no sé si es por el tema de que uno está tan niño y uno empieza, pues, o sea, como a asimilar eso es duro y empezar uno como los recuerdos de todo, pues, lo que uno vivió con su familiar, de las risas, de que cuando peleamos por cualquier bobadita, y yo sé que la gente va a decir, ay, no, estaba muy niña, ¿qué va a recordar? Sí, sí recuerdo. Y mucho. Y lo que les hablo ahorita, los niños, los eventos más traumáticos son los que le perduran. Entonces, bueno, a partir de ese momento fue, digamos que, un calvario para nosotros porque teníamos hostigamiento todo el tiempo. Recuerdo mucho que teníamos que salir a correr como de 3 a 4 de la mañana para la casa de mi abuela para encerrarnos, porque empezaron, no sé si las personas que conozcan de esto, lo del avión fantasma, que era, ¿Qué era? Yo llegué a escuchar algo, pero no. pues mira, yo no sé mucho de eso. Lo Ok. que yo sí tengo claro es que es un avión, perdón, de un grupo de estos que son al margen de la ley, hostigando Sí.
Entonces, bueno, recibíamos, ahí sí las visitas se incrementaron demasiado, pero obviamente pues ya no eran de cómo estaba o que, no, o sea, ya era algo con más violencia. demasiado, o sea, era horrible que todo el tiempo tuviéramos que escondernos. Mi papá le cogió un pavor terrible a los perros porque ellos tienen perros que olfatean. Y entonces cuando eran más o menos, mi papá no dormía, ¿no? Mi papá, desde eso, mi papá desarrolló un dolor de cabeza horrible que literalmente se le quitó como en el año 2010, podría decir yo, porque mi papá no dormía, mi papá no podía descansar, porque cuando eran las 3 o 4 de la mañana escuchábamos como perros ladrar y teníamos miedo de que nos fueran a matar. Entonces salíamos corriendo para la casa de mi abuela para poder como refugiarnos, ¿no? Entonces, bueno, eso pasó por mucho tiempo hasta que creo que fue por un año, más o menos, hasta que tomamos la decisión, bueno, tomamos, no, mis papás tomaron la decisión de irnos de allá, porque pues no podíamos seguir, teníamos miedo de que de pronto pues mataran a otro de nosotros. Eh, y mi hermano no es la única persona que ha muerto por esta causa, también el papá de mi mamá y el hermano de mi mamá también fueron asesinados. Em, Mi tío tenía 15 años cuando lo mataron. Mi abuelo tenía, no sé, alrededor como de 40 años más o menos. Em, Fueron sacados de su casa, fueron asesinados, quemados con ácido. Los amarraron a un carro y bueno, dieron vueltas como por todo el pueblo para que la gente pues sintiera. A son de amenaza, por decirlo así. Exacto. Y pues por mucho tiempo de ahí en adelante recibimos amenazas. En la casa de mi abuelo siempre lo pintaban todo con amenazas y muchas cosas. Mi tío también, por parte de papá, también fue asesinado, mi tío Alfonso. em, Él era policía, también fue asesinado. Bueno, después de lo ocurrido por mi hermano, pues ya nos decidimos venir aquí a Cali. Entenderán de que pasar de uno de tener todas sus comodidades, fruto pues del trabajo de mi papá, de mi mamá, de mi abuela, de mis tías, a venir a una ciudad que desconocía totalmente, porque pues yo nunca había viajado, o sea, lo único que yo había conocido aparte de mi vereda era el pueblo. Entonces fue obviamente muy, muy duro para nosotros. Llegamos aquí a Cali, yo me acuerdo que nos tuvimos que venir en un camión. Cuando yo llegué, yo recuerdo que yo miré y yo decía, Dios mío, porque yo llegué al barrio Los Alcázares. Y yo recuerdo que yo llegué y yo dije, Dios mío, estos edificios tan grandes, yo nunca había visto eso. Entonces, yo decía, no, yo no lo puedo creer, esto es hermoso. Pues, o sea, digamos que después de haber vivido todo ese dolor, yo sentía como un respiro estar acá, ¿no? Claro, una Por, paz. uy, total, ya sentía, no sé, es que yo no sé cómo explicarles lo que se siente para uno como niño sentir que lo van a matar. No sé cómo explicarlo, o sea, algo horrible. Y que se supone que a esas edades tú todavía no dimensionas ciertas cosas, pero Ujú. para un niño que pasa por ese proceso, el hecho de tenerlo claro es aún más traumático, porque Sí. tú no deberías estar preocupado por esas cosas a esa edad. Deberías Ujú. estar jugando, deberías estar haciendo otras cosas, estudiando, no huyendo. Sí, total. Bueno, lastimosamente tuvimos que vender la finca, las dos. Digamos que de las cosas, o sea, aparte de perder a mi hermano, de las cosas que ahorita me duelen muchísimo es eso, porque lo que yo les decía, eso fue por lo que tanto trabajó mi abuelo y mi abuela, y que obviamente siempre los papás trabajan en eso para dejarle a sus hijos algo y a sus nietos, y pues nosotros lastimosamente no pudimos disfrutar de eso, tuvimos que vender por presión.
porque pues no teníamos de otra. En un muy bajo costo, una finca que en este momento puede costar, no sé, 1.000 o Miles de millones. entre, no sé, 3.000, 4.000, 5.000 millones de pesos y literalmente lo vendimos por una cosa que no se imaginan, a muy bajo costo. Bueno, entonces llegamos aquí a Cali, mi tía Nelly, ay, perdón, lo siento. Tranquila. Mi tía Nelly es la sobrina de mi papá, pero pues digamos que como yo tengo tres tías que las amo, perdón, cuatro tías que las amo mucho, em, pero son hijas de mi tía. Son mis primas realmente, pero pues no sé, toda la vida estaba acostumbrada a decirles tías, entonces nunca les he dicho prima. Bueno, mi tía Nelly nos acogió en su casa. Era un apartamento de 3 cuartos. Vivíamos alrededor de 22 o 24 personas en ese cuarto, porque estábamos en ese entonces, pues, toda la familia de mi tía, sus hijos, mis primos. Estaba mi otra tía con su hijo, estábamos nosotros, mis tías, mis primos, mis hermanos, mis papás y yo. Entonces, bueno, eh, yo siempre le he dicho a mis papás que yo tengo clarísimo lo que yo voy a tener en mi vida. Y yo le he dicho, el día que yo tenga a la primera persona que yo voy a retribuirles a mi tía, La porque tía Nelly. nadie hace eso. Claro. O sea, nadie recibe tanta gente en su casa, les da comida, les da pues techo, dormida, eso nadie lo hace. O sea, muy pocas personas, y quien lo hace es porque tiene un corazón muy grande. Entonces, ¿verdad? Vivimos por 3 meses en esa casa. Yo recuerdo que habían unas ollas grandísimas que era donde hacían el desayuno y el almuerzo para todos, para que alcanzara para todos. Entonces, uy, ya se imaginarán los gastos, cómo se le habrán incrementado a mi tía. Mis papás no trabajaban, mis tíos no trabajaban. Bueno, creo que a los 3 meses Dios nos bendijo y logramos conseguir una casa para mis tías, mis papás y mis hermanos y mis primos. Ay, mi abuela. Entonces ya eran en esa nueva casa Éramos mi tía Rosa, mi tía Dolly, mi primo Mauricio Alfonso, mi abuela, mi papá, mi mamá y mis 4 hermanos. Ay, mis 4 hermanos, perdón. 11, Y mis 3 hermanos conmigo. 12, Ajá. creo. Ok. Digamos que la casa era así un poquito más grande. Vivíamos todos nosotros, vivíamos contentos. Mi papá consiguió un trabajo de vendedor de frutas. Entonces, mi abuelo, que en paz descanse, que en realidad era el esposo de mi tía, sino que pues toda la vida le he dicho abuelo, él le regaló una carreta a mi papá para que pudiera vender la fruta y le regaló como un plante para que comprara la fruta y empezara a vender fruta. Y mi papá salía con mi hermano mayor a vender fruta. La verdad no vendíamos nada. Sí, la semana, Comenzando, sí, no ni comenzando ni terminando, fue muy duro. O sea, me daba tristeza y recuerdo y si se me arruga el corazón recordar que no vendíamos nada y que mi papá llegaba a la casa con toda la fruta que se perdía porque pues no vendía mucho. Si vendía, no sé, 2.000 pesos al día, pues era muchísimo. Y más pues en ese entonces. Em, y si mi papá vendía fruta, mi mamá pues estaba al cuidado de nosotros. Y también en ese tiempo mi mamá pudo entrar a trabajar en una panadería. Y pues él le ayudaba a mi papá y mi tía Rosa también. tú ya tenías cuántos años en el momento en el que llegaste a Cali. Ahí ya tenía 8, 9 más o menos. Ok. Ujú. Entonces mi papá por medio del gobierno, nos pudo meter a un colegio privado que nos becaron. Ay, fue muy duro porque no teníamos para los uniformes, así que los uniformes fueron regalados. Em, los cuadernos que teníamos eran del gobierno.
los que en ese entonces estaba el político ahí de portada, pues sí, esos eran mis cuadernos porque no tenía más. Nos lo regalaba el gobierno. em, no tenía uniforme, el uniforme que a veces me podían como regalar por ahí, ese era mi uniforme, que me duró hasta el último grado que estuve en ese colegio. Recuerdo mucho que mi hermano mayor y mi primo el mayor trabajaban en una revueltería y estaban, obviamente todavía eran menores de edad y tenían que literalmente levantarse a las 4 de la mañana, em, pelar cebolla. Bueno, siempre han sido mi hermano mayor y mis dos primos muy trabajadores, muy, 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 desde muy chiquiticos. Bueno, se iban a trabajar a la revueltería para poder traer como ingreso a la casa. Después de ahí nos pudimos separar porque pues entendíamos que éramos dos familias diferentes. Mis tías se trasladaron a los Alcázares y yo me fui a vivir con mis papás y mis hermanos a Floralia. Fue una etapa también muy difícil, o sea, demasiado difícil. Em, a veces no teníamos para pagar los servicios y pues nos los cortaban. No teníamos a veces para comer y la señora de al lado nos daba a veces almuerzo porque pues ella como que escuchaba a mi mamá quejarse a veces porque pues no había y la señora muy buena gente también, muy linda. Espero que de verdad hoy le esté yendo muy bien porque pues sí nos calmó el hambre muchas veces, muchas. Ya para ese entonces yo tenía más o menos como 12 años, es como 11 perdón, 11 más o menos. Mi mamá con parte de la plata que habíamos vendido a la finca, pudo montar un negocio de arepas en Floral. Lastimosamente, pues mi mamá es muy buena gente y le fiaba a los buceteros y no le pagaba. Y la gente acá es muy viva. Ah. Sí, me daba mucho pesar porque mi mamá tenía que ir a donde hacían controles de los buses y a esperar como que, ay, por favor, págueme, porque a veces, o sea, no era que le dieran una arepa, o sea, literalmente se quedaban Claro, debiéndole día 5 día 10 y mi mamá, pues claro, de eso vive, pues tenía que ir a cobrarles y a veces que no tienen, que no pueden. Entonces, pues abusaban de la pobre y no le pagaban. de la nobleza de ella. Ajá, entonces el negocio quebró por esa razón. Tuvimos que, bueno, ya bajar el negocio y mi tío nos consiguió un puesto en los Alcázares para vender fritanga. Entonces mi mamá se encargaba de hacer toda la fritanga y yo me iba a venderla con mi papá. O a veces que mi papá no podía, me iba yo a venderla. Entonces, ¿verdad? Vendíamos toda la fritanga. Mi papá siempre me recocha porque él dice es que yo me gastaba parte de de la ganancia en unas maquinitas ahí. Y sí, Entonces, sí, era verdad, pues digamos que, a ver, yo tan todavía eran muy niña, niña, claro. pues imagínate que literalmente yo me la pasaba porque yo me iba desde la tarde, ¿no? Salía del colegio y me iba desde la tarde, me venía a pie desde Floralia con un tarro grandísimo. Cuando había, gracias a Dios, cuando había dinero, me enviaban en el bus que costaba como 500 pesos que había y me enviaban en el bus, me bajaba donde está hoy la terminal esa del mío y me venía por todo caminando hasta la mitad de los Alcázares para montar el negocio y todo. Entonces, imagínate, yo solamente estudiaba y trabajaba, entonces pues una niña que está en la edad en la que quiere jugar, salir, correr, pues yo no podía, entonces esa era mi única distracción. Bueno, vendíamos las papas, vendíamos papas horrajas, vendíamos empanadas, nos empezó a ir como bien con eso y ya eso pues nos fue ayudando como al sustento. Em, me acuerdo que mi hermano nos compraron una bicicleta para podernos venir desde Floralia hasta Los Alcázares a estudiar, hasta Fonaví en Cali. Y mi hermano o sea, ya no, mi mamá no tenía para comprarle el uniforme. Y el uniforme de mi hermano hasta 11 fue
El el mismo. mismo, desde sexto hasta 11. Y era picapollo. Claro, ya se le O sea, veía acá sí, era terrible. Mi hermano desde fuerte. chiquito fue terrible. Y me dejaba tirada por allá, me dejaba botada y me tocaba que irme caminando desde Floralia hasta los Alcázares, muy chiquita. Mi hermano para ese entonces entró a trabajar en una licorera para ayudar pues en los gastos de la casa. Siempre recalco eso, ha sido un pelado muy trabajador. Bueno, entonces, digamos que terminando ese tiempo, yo entré a estudiar al INEM. Sí. Sí, yo entré a estudiar al INEM entre décimo y 11, sino que yo perdí un año en el INEM. O sea, hiciste 2 décimos Ajá, y 11. y 11, exacto. Bueno, ¿qué les puedo decir? Para los que me conocen a manera personal, toda mi familia se dedica a la venta de arepas con todo. En los alcázares es el sustento que literalmente nos ha dado para comer durante muchísimos años, que fue algo que lo puedo decir públicamente, que hablé en terapia mucho con mi psicóloga y me costó mucho entender por todo lo que yo había pasado. Y yo decía, Dios mío, yo pasé eso y vengo acá a Cali a pasar más, porque pasé muchas cosas tristes. Em, Más o menos en el año 2011, mi primo Mauricio sufrió un atentado. ¿También terrorista? No, lastimosamente, quiero ser totalmente franca, mi primo estaba donde no debía estar. Y ese día creo que iban a matar a otra persona y él estaba allí y le pegaron 5 tiros. Otras personas también fueron heridas y mi primo, a raíz de eso, pues quedó en silla de ruedas. Ok. Entonces fue un golpe muy duro. Entonces yo le decía a mi psicóloga, Dios mío, yo llegué acá a sufrir porque me tocó sufrir muchísimo, me tocó sufrir rechazo, bullying en el colegio porque recuerdo cuando tenía esa edad más o menos, que 10 11 años, de 10 años más o menos, en el colegio me hacían demasiado bullying porque era de pueblo. Porque era muy inocente, porque realmente la mayoría de niñas de los pueblos son demasiado inocentes porque pues no conocen tanto mundo que hay en la ciudad, Claro. ¿sí? Entonces, me alaban el cabello, bueno, me hacían de todo, me hacían llorar muchísimo y yo le decía a mi psicóloga, o sea, yo no entiendo por qué. O sea, si yo vivía bien, mi familia vivía bien, porque nosotros nos dedicábamos al campo y a mí no me faltaba nada, te lo juro, nada, absolutamente nada. Y llegar a una ciudad donde me faltara tanto, eh, me duele muchísimo porque sé que hay muchas familias que todavía viven el horror de la guerra, muchos niños que no deberían estar viviendo esto, que deberían estar en el colegio, que deberían estar jugando, muchos jóvenes como mis hermanos y mis primos que tuvieron que pasar por esto, o sea, ellos tienen muchísimos más recuerdos latentes que yo, eh, que debían estar estudiando y no enfrentándose a esto tan horrible que pasó mi familia y que pasé yo. Entonces yo me cuestionaba muchísimo y yo le decía a Dios, o sea, dime por qué yo tuve que pasar por eso. ¿Por qué si yo y mi familia no es mala, mi familia es buena, mi familia venimos de una familia trabajadora, echada para adelante, con sueños y pues todo eso se rompió a raíz de lo que nos sucedió y tener que venir a Cali y también pasar por todo esto. Entonces sí, sí ha sido para mí difícil, sí fue para mí muy complicado superar la muerte de mi hermano. La verdad, hasta hace más o menos unos 2, 3 años fue que pude como entender ya. Mi psicóloga me dijo, esto ya no lo puedes cambiar, eso hace parte de tu vida. Lo único que le queda a uno es aceptar que le pasó Y aprender a vivir con ello.
y aprender a vivir con ello. Porque para que la gente entienda, las heridas del corazón no se van a borrar. Eso no se borra nunca. Uno tiene que aprender a vivir con ello, aprender a entender que pues eso va a ser parte de su vida y de su pasado. ¿Y qué tiene que hacer uno? Pues empezar a construir su futuro para que sea muy diferente, para que su familia, sus hijos, de ahí en adelante, pues tengan un futuro diferente al de uno. Yo, bueno, ya digamos que para ir culminando con todo, yo jamás pensé, o sea, ni en mi sueño más vago pensé que yo entraría a estudiar a una universidad. O sea, no, yo siempre he sido una pelada muy soñadora, pero lo que tengo ahora, yo nunca pensé que lo iba a tener. Yo nunca pensé que iba a entrar a una universidad. Y yo sé que las personas que me conocen dirán, "No, esa no es la Mariana que yo conozco". Pero yo no me abro tanto a la gente. Esta historia no la conoce nadie. Creo que la conocen mis dos mejores amigas y mi familia, nadie más. Y ¿Y pues, quién lo vivió contigo? Ujú. exacto. ¿Por qué? Porque yo no toco nada de mi pasado para que, no solamente para que la gente no, sino porque, em, a ver, fue muy No doloroso. estar metiendo el dedo en la llaga, digamos así, Sí, y porque yo no quiero que la gente me reconozca por lo que yo fui, sino por lo que yo soy o por lo por que lo que a mí estás me pasó. construyendo Entonces, también. ay, es Mariana la que vivió violencia. Es Mariana, no, es Mariana la mujer de ahora, la mujer trabajadora, la mujer que estudia. Yo quiero que reconozcan a la mujer que soy hoy, que soy una mujer trabajadora, que tengo hermanos trabajadores, familia súper luchadora, que le metemos en todo, en lo que sea para salir adelante y que en este momento soy una mujer que me quiero comer el mundo completamente y que trabajo por lo mío y que me doy gustos, que sí, que en efecto me gusta ir a restaurantes caros, que yo trabajo para dármelo, cuando puedo me doy un gusto, y que yo sé que muchas personas que conocen esa parte de mí se quedarán asombrados. No de la Mariana que yo conozco, pues sí, en efecto, nunca hablo de mi pasado porque tampoco quiero caer como en el tema de victimizarme en algo, porque no es mi cometido, aunque sí soy víctima y mi familia también lo es, pues no quiero que esa sea la parte que escuchen de mí. Y que yo siento que es también lo que muchas familias que han pasado por esas situaciones y que han tenido ese tipo de, mm, no sé cómo llamarlo, como ese tipo de traumas, ¿sí? Tampoco quieren, ¿no? O sea, sino que quieren seguir luchando por salir adelante, eh, construir algo mejor de lo que vivieron anteriormente. Sí, eso es cierto. Y bueno, realmente yo la reflexión que quiero dar es la siguiente. En este país, por muchísimos años, ha sido un país sometido a la guerra, a la violencia, a la confrontación. Eh, s- la mayoría de personas representan que un partido político, que de izquierda, que de derecha, pero realmente lo que necesita este país es paz, es armonía, es unión entre nosotros colombianos, no unos de izquierda tirándose con los de derecha, porque yo podría decirles fácilmente que yo guardo rencor por las personas que le hicieron daño a mi familia, pero no. ¿Por qué? Porque eso no me va a llevar nada bueno. Ni el odio ni el rencor me van a devolver a mi hermano, Ujú. ni a la familia que perdí. Entonces, a mí me frustra mucho escuchar a la gente cuando habla que del uribismo, que del petrismo, que esto y que lo otro. Y yo digo, Dios mío, a ver, nosotros como sociedad empecemos a construir una Colombia diferente, donde haya inclusión, donde nos respetemos, donde seamos más tolerantes, más empáticos por estas cosas que suceden y que no nos dejemos llevar
no sé, a ver, por habladurías, por chismes, porque la mayoría de personas que se meten a un teléfono a comentar es que Uribe es la salvación del país, que Petro es esto, o sea, no, trabajemos nosotros como seres individuales por una mejor Colombia, porque eso es lo que necesita Colombia. Colombia necesita paz, Colombia necesita que conozcamos la historia, porque... O sea, esta es mi frase, la persona que no conoce su historia literalmente está Está condenada condenado a a ver. repetirla y a vivirla. Yo siento que muchas personas de las que viven en las ciudades no conocen estas historias, no saben el horror que se vive, el horror que se vivieron en los años 90, en los años 80, en las comunas de Medellín, en los pueblos del norte del país. Entonces, a ver, escuchemos más esto que de verdad nos llena, que nos llena, valga la redundancia, de conocimiento para saber en dónde estamos y qué necesitamos hacer de ahora en adelante para forjar una mejor Colombia. Sí, precisamente eso iba a decir. Por eso son buenos esos espacios, ¿sí? Para hablar, eh, como lo dije al inicio del capítulo, para hablar de este tema que es importante. Sí, es doloroso, sí, trae controversia, como lo decía Mar, pero sigue siendo importante para la historia de Colombia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tenemos que empezar a trabajar en cómo erradicar ese problema que por años ha sometido a Colombia. Entonces, por eso también quisimos abrir este espacio, por eso también quisimos darle voz a Mar para que contara pues todo lo que ella tuvo que vivir con respecto a eso y eso que es una mínima parte realmente pues, Ujú, sí. em, de lo que contó, dentro de lo que se siente cómoda también para expresarnos. Le agradecemos mucho No, fue con todo el porque corazón. no es fácil, sé que no es fácil. Sí, muchísimas gracias de verdad por a ti, a ti por abrirme de verdad este espacio, a mi André que dentro de poco ya nos va a estar acompañando. Y nada, verdad que espero de todo corazón que las personas que vayan a escuchar este episodio lo escuchen con la mano en el corazón, y sepan que el cambio también viene desde uno, desde su familia, desde la educación que le damos a nuestros hijos. Y nada, y todo esto es en pro de conseguir un mejor país para nosotros y lo mejor para nuestros hijos, que son el futuro de este Para las país. futuras generaciones. Exacto. Em, Esperamos que nos acompañen en un nuevo episodio próximamente. Y recuerden que si usted tiene una historia también que nos quiera enviar para que nosotras la contemos o si quiere venir a contarla, el espacio está completamente abierto para ustedes. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como @terapia irresponsable, en nuestras plataformas digitales como @terapia irresponsable y también nos puede contactar a través de nuestro correo electrónico terapiairresponsable@gmail.com. Muchas gracias por acompañarnos. Chao.